Ya estamos de regreso, queridos amigos. Mil gracias por sus amables tweets. Dice nuestro público que sí estás iluminado, que no Illuminati. No. Que sí estás iluminado por el Espíritu de Dios. Sí, cuando Dios da, hasta enchiladas llueven, ¿no? Y en este domingo de Pentecostés vamos pidiéndole al Señor, dame los dones que tú veas que me faltan para servirte mejor, Oye, ya picados en que nos estás explicando, don de ciencia, que no tiene nada que ver con lo científico otra vez. No, ahí es también que viene muy ligado con la parte del entendimiento, porque la ciencia nos permite entender aquello que me da la razón, o sea, aquello donde yo pueda encontrar la verdad. Y una de las cosas que hay que encontrar al final es la verdad que nos va a llevar al Padre. Y esa verdad pues es el Señor. Pues Él nos dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ajá. Yo necesito la acción del Espíritu Santo para poder entender que el único camino que me lleva al Padre es Jesucristo. Y para poder entender eso necesito conocer aquello que tiene la verdad. Ahí es una de las cosas que siempre nos decía mucho Monseñor Jonás, ahorita hace rato que lo saludábamos. Él te decía, una de las características de un discípulo seguidor de Jesucristo es que debe de tener una fe madura. Y una fe madura que esté sustentada en la razón. Pues sí, si no, ¿qué vas a predicar? Qué pena, ¿no? Como el Señor les dijo, no, todavía no digan nada, sí, o sea, no prediquen, no hablen de mí, pero después, a partir de Pentecostés, ahora sí va. Ahora sí. Y ajá, ves que hay un episodio antes donde los manda de 2 en 2, que regresan felices, sí, porque dicen, es que se convertían y podíamos hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Y sí, pero era por la acción del Señor. O sea, no era por tanto por su don de que eran unos tipazos, sino porque ustedes estaban ayudando a encontrar la verdad en las personas. O sea, los mandó a que se dieran cuenta de eso. Y luego, pues... Que por ellos mismos no podrían nada. Y el Evangelio de Marcos, que tú eres experto, y me encanta al final, pero donde dice, estos son los milagros que acompañarán a los que vayan en mi nombre, ¿no? Cogerán veneno, cogerán serpientes, beberán el veneno y no les hará daño, ¿no? Ajá. Yo siempre se los decía cuando íbamos de misiones, pero eso era muy, o sea, ese Evangelio, ¿no? Hace reflexionar sobre eso, de que solo es por la acción del Espíritu Santo de que tú puedes empezar a emprender este tipo de cosas, pero la ciencia es lo que me lleva a través de la razón a poder abrazar esas verdades de la fe que me han sido reveladas. ¡Qué maravilla! Don de piedad. Don de piedad también es un don muy bonito, porque de hecho también... Fíjate cómo hoy mucha gente le pide piedad, pero al sonso de enfrente. ¡Ay, apiádate de mí! No, pídele piedad para el Señor. O pídele al Espíritu de Dios que te dé el don de piedad, que en qué consiste. Que va muy, muy relacionado con lo que tú dices. O sea, el tema de la piedad es que yo pueda hacerme como el otro, de donde yo pueda entender lo que está haciendo el otro, lo que está viviendo, lo que le está costando trabajo, y es aquello que me permite hacerme más cercano al otro. Porque hay que recordar una cosa, la misión no es para mí. O sea, yo no me puedo estar bautizado, yo no puedo estar confirmado, yo no puedo tener la primera comunión, yo no puedo ejercer un ministerio, porque a la vez que al final también están llamados tanto al orden sacerdotal o al matrimonio, ¿no? Vemos otros que estamos a la parte de la vida soltera, pero hay esa vocación a la que todos estamos llamados no está destinada para que me la guarde yo, sino para que pueda florecer. Y la parte de la piedad me permite, al irme haciendo como los demás, poder entender, poder acercarme, poder tener esa disposición para abrir mi corazón hacia los demás. No es fácil, Adolfo. Por eso es don. No es fácil tener una persona aquí contándote su vida. La Virgen me habla y el diablo me molesta. Y fíjese que el otro día vi que no es fácil ponerle atención y atenderlo. Se requiere de un don. Es el de piedad. Sí, ese también va muy relacionado con la parte del corazón. O sea, el sentido de que si vamos a ver que la plenitud del amor entre el Hijo y el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, esa es la forma en la cual nosotros podemos vivir de esa piedad, a través de esa piedad que podemos vivir esa comunión con el Padre, el Hijo, a través del Espíritu Santo. Y los frutos, porque todo esto debe dar frutos, son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Mire usted. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Cuando el Espíritu Santo da sus frutos en el alma, vence las tendencias de la carne, y cuando opera libremente en el alma, vence la debilidad y da fruto.
Las tendencias de la carne, que son vencidas por los frutos del Espíritu Santo, son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencias, ambiciones, discordias, sectarismo, disensiones, envidias, ebriedades, orgías y todos los excesos de la naturaleza. Cuando el alma, con fervor y dócil a la acción del Espíritu Santo, se ejercita en la práctica de las virtudes, ya no se sienten las repugnancias que se sentían al principio. Ya no es preciso combatir y se hace con gusto lo que antes se hacía con sacrificio. Al principio cuesta mucho ejercer las virtudes, pero si perseveramos dóciles al Espíritu Santo, su acción en nosotros hará cada vez más fácil ejercerlas hasta que se llegan a ejercer con gusto. Las virtudes serán entonces inspiradas por el Espíritu Santo y se llaman frutos del Espíritu Santo. Recordemos que son 12: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Y sepamos que cuanto más se apodera Dios de un alma, más la santifica, y cuanto más santa sea, más feliz es. Por tanto, seremos más felices a medida que nuestra naturaleza va siendo curada de su corrupción. Entonces se poseen las virtudes como naturalmente, y es cuando aparecen los frutos. Hay que dar frutos. Dice Santa Teresa del Niño Jesús, no podemos regresar a Él con las manos vacías. Híjole. ¿Sabes qué? Con los frutos. Y eso estresa muchísimo cuando entiendes eso, porque alguna vez lo habíamos comentado. O sea, si en esta vida no estás destinado para poder servir, aunque sea alguno de tus semejantes, tu vida fue un desperdicio. Fuiste un depredador. Ajá. Ya nos explicaste de los 7, 6 dones. Profundiza en el que tú pides de rodillas. El temor de Dios. El temor de Dios. Fíjate que eso es lo que también durante muchísimos años pues hemos entendido mal, porque la parte de los catequistas en muchos años, y obviamente hubo muchísimas reformas a partir del Vaticano II, de poder entender el misterio de otra forma, o sea, poder empezar a develar esos misterios, pero desde la perspectiva de Dios, de la perspectiva del amor, no de la perspectiva del hombre, del juicio, del juzgar, de una visión un poquito más limitada. Ah. El temor de Dios durante muchos años nos dijeron, es que te va a castigar el Señor, debes de tener cuidado de su castigo. Nosotros ya no somos judíos, donde estamos, sí, donde es totalmente la culpa. Sí, no nos tenemos que liar con Dios como Moisés. No, ya no. Oye, o como esa tía viejita que dice, estos no tienen temor de Dios. O sea, no tienen miedo al castigo que les va a venir. Así lo dicen, pero tú dices que no es temor a un castigo de Dios, sino temor de ofender a Dios o temor de apartarse de Dios. De dejarme ver que al final va de la mano, porque cuando yo me alejo es porque lo ofendí. Y ahí podemos ver, ahorita que estabas mencionando Moisés, me acuerdo un poco del Génesis, de cuando los hombres se dan cuenta que están desnudos, lo primero es que les da pena, se avergüenzan. Y cuando les dice, es que no nos veas porque estamos desnudos, y Dios, ¿y tú cómo sabes que estás desnudo? Sí. Y esa es esa parte de ese temor de Dios. O sea, donde yo me doy cuenta, donde puedo decir, yo he procurado alejarme de ti. Y eso es hace muchos años yo tenía una meditación muy fuerte cuando estaba en Monterrey, en un retiro muy fuerte, donde yo decía esa parte, o sea, yo me hacía una meditación y donde decía, ¿cuántas veces yo he hecho todo lo posible por alejarme de ti y esas mismas veces tú no me has soltado? ¿Tú razonaste eso? ¿Eso salió de ti? Pues eres un Tereso de Jesús tú, porque Santa Teresa, ¿qué no escribe? Mientras más yo le ofendía, Él se empeñaba en regalarme. Ah. Es que esa es la realidad. Es que es mayor su capacidad de amar que tu capacidad de ofender.
Y mira que luego le echamos ganitas. Ah, Pero sí, o sea, es que es esa parte del temor de Dios, o sea, es esa parte, por eso me gusta mucho la imagen del programa. Está A partir padre. de la fe. Pero es esa parte de lo que estamos buscando, esa cercanía, que no me permite alejarme de ti, aunque yo haga todo lo posible por alejarme. El otro día también comentaba en esta misma ocasión en Tuxtla, yo le decía que a mí en lo particular me costaba mucho trabajo poder reflejar esa parte de la experiencia del amor de Dios que ha habido en mi vida hacia los demás, pues porque muchas veces en tu núcleo cercano no experimentas o no haces que experimenten esas personas el amor que Dios te ha sentido, que el amor que Dios te ha revelado, que te ha dado a ti, ¿no? Pues eso lo veo con mi papá, lo veo con mi mamá, o sea, con mis hermanas, no sé, o sea, con mis amigos más cercanos, donde digo, a mí me gustaría poder realmente que todo lo que yo he sentido y todo lo que he experimentado el amor de Dios lo puedan sentir. no, bueno, ya la flamita que te vi al principio del programa, ya es una hoguera aquí, querido Adolfo. Este está iluminado, este viene iluminado. ¿Qué nos dice el Evangelio hoy, en este domingazo de Pentecostés? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Qué nos quiere revelar el Señor hoy? Esto. Pentecostés, en Israel, conmemoraba dos acontecimientos: la recolección de las cosechas y la promulgación histórica de la Alianza en el Sinaí. Recibía también el nombre de la Fiesta de las Semanas. Los cristianos celebramos en Pentecostés el don del Espíritu Santo, que se relata en la primera lectura de este domingo. El evangelista Juan señala que el domingo es el día más importante para los discípulos. Es el primer día de la semana, día de la nueva creación, señalada por la presencia y acción del resucitado, que nos trae esta nueva creación. El resucitado domina las tinieblas del miedo de los discípulos, porque en la nueva creación hay una nueva luz, un nuevo comienzo, una nueva vida. Nosotros, por el don del Espíritu del resucitado, somos ya entonces nuevas criaturas. Por 2 veces Jesús da la paz a sus discípulos tan necesitados de ella. La paz que es el compendio de todos los bienes que el Señor regala. La paz, la auténtica, nos viene de Jesús resucitado. Es el don que nos serena, nos pacifica y nos libera de angustias, temores, complejos y pecados. La presencia de Jesús resucitado regala ampliamente a sus discípulos y en ellos a la Iglesia el perdón y la plenitud de la paz. Como en la primera creación, aquí el Hijo de Dios repite el soplo creador sobre el nuevo pueblo de Dios. El soplo es el aire, el Espíritu de Dios que lo penetra todo y por él nos transmite la vida de Dios. El Espíritu cambió totalmente a los discípulos, renaciendo a una vida nueva. La misión que Jesús encomienda a los discípulos es mucho más que un mandato. Es un fuego interior que quema, purifica, enardece y anima a salir a evangelizar. No podemos vivir nuestra vocación cristiana sin una referencia total al Espíritu, porque en Él nos viene la plenitud del amor del Padre y del Hijo. ¿No será acaso que nuestra tibieza espiritual se debe a la poca importancia que damos a la vida en el Espíritu? El Espíritu es donación, profundidad, intimidad, unificación, centralización de la vida en Dios. ¿Qué hacemos con el Espíritu que hemos recibido? Demos gracias durante la semana al Padre y al Hijo por la donación del Espíritu Santo para nuestra vida. También agradezcamos porque hemos sido elegidos para la misma misión que Jesús: ser testigos del amor ante las personas. Oye, esto nos dice el Señor, pues no cesa de decirnos y de hablarnos. A ver, querido amigo, ¿tú qué crees? Que sí, un día como hoy
el Espíritu Santo viene a quien lo busca, o esto es algo de siempre, de todos los días? Acuérdate que nosotros necesitamos que nos estén recordando las cosas. Ajá. Y nosotros también desde el punto de vista pedagógico, pues es también en la parte del ciclo litúrgico que también en alguna ocasión hemos comentado, que necesitamos renovar estos aspectos de lo más importante, de lo más destacado del acontecer de nuestra vida, que va muy ligado con el misterio del Señor, la Navidad, la Pascua, bueno, también la parte de la Cuaresma, la pasión, muerte y resurrección, la Pascua. Liturgista al fin. Pero también en la parte de recordarnos que el Espíritu Santo siempre está, no puedo decir a nuestra disposición, porque sería muy soberbio de nuestra parte, Sí. pero sí que cuando nosotros le invoquemos al Espíritu Santo, tengamos la confianza y la tranquilidad de que va a estar ahí con nosotros en el momento en que nosotros lo necesitemos. Necesitamos celebrar ese misterio de Pentecostés para recordarnos este misterio, que yo necesito el Espíritu Santo para mi vida, para poder tener fortaleza, para poder tener entendimiento, para seguir adelante. La iglesia hoy necesita más ese Espíritu Santo para que renueve la fortaleza de ir a esta nueva evangelización que necesitamos. A ver, amigo, antes de que te nos vayas, yo tengo que complicarte las cosas. Entonces, ay, sí, tan fácil, voy ahí con Roberto, hablo y ya. No, mira. Dice la Sagrada Escritura que Dios sopló en el hombre su ruaj, en hebreo, su espíritu. Entonces, ¿ya lo tenemos desde antes o a partir de Pentecostés? Lo tenemos en la plenitud, porque ya habíamos tenido ciertos elementos que nos permitían poder entender esto, donde ya participábamos de este ruaj que tú dices, del aliento de Dios, pero que es el Espíritu de Dios. Pero necesitábamos esta plenitud de recibirlo y que fuéramos conscientes del don que íbamos a recibir. Ya existía, porque al final pues hay que recordar que la Trinidad existe desde siempre y para siempre y por siempre, ¿no? Pero necesitamos ese elemento donde nos iba a dar en la plenitud. En el bautismo también recibimos el Espíritu Santo, pero en la confirmación lo recibimos en la plenitud. Lo mismo sucede en este caso. Primero sucedió donde teníamos estos elementos, donde ya lo contábamos, pero necesitábamos recibirlo en la plenitud. Ya está. Otra vez. Pero era con esta. Ay, sí. Gracias, querido Adolfo. No, hombre, a ti. Muchas gracias. ¿Cómo empezaste a decir en el programa? Es que lo de Dios es sencillo. Y has venido a ponérnoslo sencillo. Dios te pague. Gracias. Sí, amigo. siempre por invitarme. Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Este programa se fue no como agua, como aire. Gracias por haber estado con nosotros. Quiero expresarle un deseo antes de despedirme. Quiero expresarle de todo corazón el deseo grande que me surge del Espíritu, que Dios le llene a usted con sus dones y con sus gracias, para que usted pueda ser un instrumento de Dios en esta sociedad tan llena de lo material. Feliz domingo de Pentecostés. Un gusto servirle en la televisión a nombre del equipo de producción del Don de la Fe y mis compañeros, el mejor staff que pueda haber de tele. Dios le guarde. Gracias.